Hola, en la sesión de hoy vamos a hablar de asertividad y estrategias de comunicación. En primer lugar, vamos a empezar con unas preguntas abiertas. ¿Qué sabes acerca de la comunicación? ¿En qué consiste la buena comunicación? ¿Alguna vez has fracasado al comunicarte con alguien? ¿Por qué? ¿Por qué no? Con respecto a la definición de asertividad, podemos decir que la asertividad es una forma de comunicarse en la que somos capaces de expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos, bien sean estos positivos o negativos, de una manera abierta, honesta y directa. Al mismo tiempo, la comunicación asertiva respeta tus derechos y a la vez respeta los derechos de los demás. La asertividad se basa en el equilibrio. Decimos lo que necesitamos decir de forma firme, justa y honesta, pero con empatía, considerando las necesidades de las demás personas. Un ejemplo, varios ejemplos que nos dieron los y las adolescentes que eran útiles cuando ellos creían que tenían que utilizar la asertividad y las estrategias de comunicación fueron los siguientes. Cuando discutes con alguien y no quieres perder la paciencia, o cuando deseas comunicarte con los demás del modo que deseas que los demás se comuniquen contigo, o cuando deseas escuchar a otra persona, por ejemplo, padres o profesores, y ser amable. Comunicar de forma asertiva significa decir lo que uno o una piensa y siente, pero sin menospreciar o lastimar a las demás personas. Comunicar de una manera abierta, honesta y directa. Comunicar desde el yo, en lugar de hacerlo desde el tú, evitando atacar directamente a la otra persona. Ser claro en el habla, el lenguaje corporal y el tono, es decir, que estos tres elementos estén sintonizados, así que el lenguaje corporal coincide con lo que estamos diciendo y con el tono de voz que utilizamos. Y respetar a los demás y aún así ser capaz de establecer nuestros propios límites. Hay 4 estilos comunicativos. Como ya hemos dicho, el estilo asertivo, que aparece a la derecha de la tabla, consiste en expresar claramente nuestras opiniones y sentimientos y defender firmemente nuestros derechos y necesidades sin violar los derechos y necesidades de la otra persona. Es decir, lo correcto en el momento preciso. Nuestros sentimientos son acordes a la situación y proporcionados, y la expresión verbal suele utilizarse empezando con el yo creo, yo siento, yo deseo, y cuando no comprendes algo preguntas, ¿qué quieres decir? La expresión corporal es natural y relajada y se tiene un buen contacto visual y se tiene una voz fuerte pero tranquila. Por otro lado, el estilo de comunicación pasivo ocurre cuando le damos más importancia a las necesidades y a lo que pueda pensar el otro que a nosotros mismos. Por lo tanto, decimos demasiado poco y demasiado tarde. Nuestros sentimientos cuando somos pasivos suelen ser de miedo. Nos da miedo lo que pueda pensar el otro, o puede ser que estemos muy cansados o fatigados y no queramos expresar suficiente, o que tengamos sentimiento de culpa. Entonces, solemos utilizar expresiones verbales como bueno, no importa, o si no te importa, o empezar disculpándonos diciendo lo siento. La expresión corporal es retorcer las manos, inclinar la cabeza, los ojos no se focalizan en un punto y nuestra voz es vacilante e insegura. Otro estilo de comunicación es el agresivo, en el que damos más importancia a nuestros derechos y a nuestras necesidades que a los derechos y a las necesidades de la otra persona. En este caso decimos demasiado rápidamente. Y nuestros sentimientos son de ira, de hostilidad, de rabia o de odio. La expresión verbal puede ser, bueno, es mejor que te cuides porque, o qué delirios tienes, o eso es ridículo, o eso es tonto. La expresión corporal que le acompaña al estilo agresivo es señalar con el dedo, inclinarse hacia adelante, mirar demasiado fijamente o levantar la voz. El último estilo de comunicación es el pasivo-agresivo, en el cual aparentemente somos pasivos, pero expresamos nuestra ira de una manera sutil. No decimos nada, pero pensamos diferente. Los sentimientos que proyectamos en la conversación son nulos, es decir, intentamos no mostrar nuestros sentimientos. Y las expresiones verbales es decir, bueno, no me importa, pero en el fondo sí te importa, o está bien, pero en el fondo no piensas así, o no te preocupes por mí, pero en el fondo te gustaría que lo hiciera. La expresión corporal es murmurar hacia uno mismo o misma en lugar de enfrentar el problema, utilizar expresiones faciales que no coinciden con los sentimientos y usar la ironía y el sarcasmo. Por otro lado, Sally Gable ha investigado sobre la importancia de nuestra respuesta para con los demás y para con nuestras relaciones mutuas. Su teoría se denomina respuesta activo-constructiva y su conclusión es que nuestra forma de responder tiene un efecto significativo en nuestras relaciones. Podemos fortalecer o debilitar una relación en función de nuestra respuesta. Esta puede ser constructiva, destructiva, activa o pasiva. Además, nuestra autopercepción
es decir, cómo nos percibimos a nosotros o nosotras mismas, cómo nos sentimos para con nosotros mismos, se resulta reforzada, es decir, nos sentimos bien cuando la otra persona nos responde de manera que sentimos que nos comprende, que nos aprueba y que quiere cuidar de nosotros. De este modo, Sally Gable habla de que la mejor respuesta que podemos dar cuando alguien nos habla es la respuesta activo-constructiva, en la cual escuchamos con atención, tenemos un buen contacto visual y estamos presentes a lo que nos dice. Es decir, no estamos pensando en otras cosas o no estamos pensando en cómo le vamos a responder inmediatamente después de que haya terminado de hablar, sino que estamos activamente escuchando. Hay otra forma constructiva de responder, pero esta es pasiva, es decir, esa persona nos habla y dejamos pasar demasiado tiempo hasta que respondemos. Y eso puede debilitar la calidad de la comunicación y puede hacer sentir a la otra persona que no nos interesa tanto lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, al final tardamos mucho en responder y respondemos además desde un tono bajo de energía y desde un tono demasiado tranquilo. Y luego están otros dos estilos de comunicación que son los destructivos, que no son nada recomendables, en los que respondemos de manera que degradamos lo que ha dicho la otra persona, o somos incrédulos, hombre, eso no se lo cree nadie, por ejemplo, o somos repelentes o condescendientes. Y luego está el estilo, la respuesta destructiva pasiva, en la cual alguien nos habla y directamente nosotros, aunque somos pasivos porque no le atacamos directamente, cambiamos nuestro foco de atención y miramos a otra persona. Marcial Losada ha investigado las comunicaciones en grupos y su conclusión fue que, al igual que ocurre con nuestro índice de positividad, en el cual necesitamos más emociones positivas que negativas para prosperar, lo mismo ocurre con la comunicación en grupo. Necesitamos más declaraciones positivas que negativas. Un grupo con un funcionamiento óptimo requiere alrededor de 5 veces más afirmaciones positivas que negativas. Un grupo normal necesita alrededor del doble de afirmaciones positivas que negativas. Y un grupo disfuncional, es decir, que no va a ser capaz de resolver un problema, va a tener 1/3 de afirmaciones positivas en comparación con las negativas. Y esto es todo acerca de la asertividad y las estrategias de comunicación. Muchas gracias.